No, Valeria Grochesky es historiadora, es doctora en historia también. Y se pasé. Es profesora, es investigadora de CONICET en la Universidad de Quilmes y profesora de Historia de la Arquitectura en la UNSAM, con lo cual combina estas dos identidades. ¿Será que me voy a poner la...? Yo te pongo. ¿Sí? Sí, no te preocupes. Bueno, y va a presentar de Carretera Panamericana a Corredor Industrial la obra del Acceso Norte y su espacio de influencia 1950-1970. Espera que voy a... Como soy historiadora, con los tiempos, y tiendo a ser extensa, voy a leer en algunas cosas voy a leer. Este es un trabajo que tiene que ver con parte de mi proyecto de investigación en CONICET, que estoy compartiendo con otros, ya que estoy trabajando también rutas turísticas, estoy ampliándome a otros espacios, territorios, estoy saliendo, estoy jugando un poco, y acá me estoy yendo un poco al suburbios. Vengo trabajando infraestructuras viales, esta es una infraestructura urbana de vialidad, y tiene que ver con parte de, bueno, la mayoría ya me conoce que yo vengo trabajé mi objeto de estudio de investigación en la tesis de doctorado fue la Avenida General Paz, desde su trazado a su límite, tiene que ver con la expansión de la ciudad de Buenos Aires y pensar las obras públicas y pensar cómo se articula la ciudad con esa infraestructura. Antes trabajé también otra infraestructura vial que es la calle Corrientes. Y ahora yo venía trabajando desde la ciudad y ahora empecé a mirar también el suburbio o el conurbano o la región metropolitana de Buenos Aires, algunos temas ya abordados en un trabajo que hice con Ana, ¿no? Un poco para ubicarnos, este es un plano hecho por Vialidad Nacional en 1951, que difunde los accesos a las grandes ciudades en una reunión panamericana, ¿no? Y entonces cuando uno empieza a ver a qué le da mayor importancia, uno es el acceso norte porque es dentro del sistema panamericano de carreteras panamericanas, es lo que conecta el sistema panamericano con la capital federal, Argentina, ¿no? El acceso norte fue una vía de 84 kilómetros que se proyectó en 1940 como parte de la red de accesos a la ciudad de Buenos Aires. Esta infraestructura de movilidad fue una obra de largo aliento que comenzaba en el cruce de la Avenida General Paz, límite y acceso a la capital federal, y culminaba en la localidad de Pilar, ¿no? Su punto más extremo. Estaba compuesta por 3 ramales, Tigre, Garín y Pilar, que conectaba con las rutas nacionales 8, 9 y 12. La 9, para los que no sepan, es la que se refería con... La que llega a Jujuy. La que llega a Jujuy ahí, ¿no? Atravesaba un área conformada por espacios suburbanos que, según el caso, se trataban de tierras altas, bastante urbanizadas, en comparación con el borde costero del Río de la Plata, ¿sí? Con otras zonas que presentaban un carácter rural al momento de la elaboración del proyecto, ¿no? Digo, y todo este sistema que arman, o esta red de accesos a la ciudad de Buenos Aires, en realidad, si nos ponemos a pensar, el acceso oeste se hace en la década del 90, 1990, ¿no? Entonces, el trabajo, como lo vengo encarando, tiene que ver con el lugar donde, digo, me paro, que tiene que ver con una perspectiva de la historia de la movilidad, donde las infraestructuras son entendidas como producto de políticas públicas, pero también como instrumentos que permitieron desarrollar esas políticas públicas, ¿no? Entonces, no son soportes pasivos, no lo sé, sino que son activas productoras de territorios, relaciones sociales y culturales, en tanto mediadoras de la vida social, económica, política y cultural. Y también constituyen grandes sistemas sociotecnológicos que incorporan saberes científicos, ¿no? Son sistemas, y acá que conectan lugares distantes entre sí, que a veces actúan como barreras, ¿no? A veces integran, y que al mismo tiempo, como en el término de son infraestructuras y suelen ser obras o materialidades que suelen ser durables gracias a la inversión, pero necesitan mantenimiento y reparación al mismo tiempo, ¿no? Entonces,
En ese sentido, considero el acceso norte como un elemento clave en la conformación de un paisaje asociado a la cultura del automóvil y capaz de transformar el área circundante al posibilitar una mejor accesibilidad, lo que se planteaba, ¿no? Y comunicación entre la ciudad y los núcleos más urbanizados del Gran Buenos Aires. Es allí que analizo tanto su construcción material, también, o lo que me propongo, esto también no está terminado este trabajo, y las quiero escuchar a todos, a ver qué me dicen, articular la materialidad construida sobre el territorio con las representaciones visuales del mismo y al mismo tiempo también pensar esos proyectos, ¿no? Un poco cómo se plasman, qué es lo que sucede, y la larga duración ahí, esta idea de acceso, nos permite dar cuenta cómo se va transformando este proyecto que acá lo tengo plasmado, ¿no? Un poco... entonces, al diseño y a la obra del acceso se le suman las imágenes, ¿no? Que acá hay un poco jugando con ese borde costero que lo definen, que exceptuando el ramal del Tigre como corredor industrial, eso es un poco a modo de hipótesis, ¿no? Exceptuando el Tigre se construye como corredor industrial a partir de las diferentes plantas industriales que se fueron asentando a lo largo, ¿sí? Del acceso, una vez que se empezó también a materializar, un poco lo que yo empecé a encontrar cuando encuentro que la obra empieza a avanzar, y empieza a avanzar en un momento donde son fomentadas las políticas industriales. Y fuertemente. Entonces, todo este primer momento, que es hasta la década del 40, que incluye hasta el 55, podríamos decir, se avanzan solo 4 kilómetros. Entonces, y eso, va a marcar lo que empecé a encontrar avanzando en el tiempo, empecé a encontrar donde cuando veía que el acceso avanzaba, también había un fomento al desarrollo industrial, más que nada también la conexión que generaba con la Ruta 9 y con la Ruta 8, ¿no? Me estoy adelantando un poco de lo que tenía planteado, pero para avanzar. Entonces, al mismo tiempo, ¿no? Al corredor que tiene que ver con la lógica más radial propia también de las líneas del ferrocarril, ¿no? Se sumaron otros caminos, podríamos decir, donde se instalaron, en esas intersecciones se instalaron industrias que tienen que ver con las rutas 202 y la 197. Estos elementos y los nuevos loteos de barrios suburbanos, algunos asociados a la vida de fin de semana, así como también a la experiencia de la velocidad y la libertad representadas en el automóvil o contracara a los embotellamientos, fueron lo que va a constituir y va a construir un poco esta historia que estoy armando alrededor o en torno del acceso norte. ¿Qué es lo que me propongo analizar? Es ver esas transformaciones espaciales producidas a medida que la obra fue avanzando, ¿no? Partiendo desde el proyecto y cómo fue avanzando sobre este territorio. Los ramales, me estoy centrando en este caso en los ramales más, en los posteriores, porque ya con el ramal Tigre ya lo trabajé con Ana, estuvimos trabajando, entonces lo que me voy a centrar es sobre el de Garín, ¿sí? Y el de Campana. El de Pilar. Garín es el que hoy en día es Campana, eso quería decir. Entonces, son los más extensos y avanzaron por territorios en los que el entramado urbano se desdibujaba para finalmente empalmar con esas rutas que son las 8 y las 9, que son las que estoy mostrando ahí en verde. Traté en este esquema un poco, ¿no? Desde principio de la década del 60, el caudal de automotores circulando se aumentó exponencialmente. Y es un periodo, ahora voy a detener un momentito más adelante, el periodo en que la obra cobró mayor dinamismo. En estos términos, el avance de la obra puso de manifiesto la relevancia en términos de circulación y conectividad de flujos urbanos y ruteros. Al mismo tiempo, también sirvió como promoción de loteos en las áreas circundantes, y es lo que empecé a encontrar en los diarios, un poco aprendiendo de cómo Ana fue reconstruyendo el suburbio también. El desarrollo de esos barrios suburbanos que se mezclaban con la instalación de industrias. Situación que me interpela a la hora de analizar el paisaje que finalmente se construyó sobre esta infraestructura, ¿no? Como decía, acá también para poner un poco en valor, lo que quería mostrar acá es la importancia que tiene, ¿sí?
como el acceso norte en su primer momento, cuando se piensa el sistema de accesos, que tiene que ver con que la Dirección Nacional de Vialidad se crea en 1932 y rápidamente se tiene que hacer cargo del acceso y límite a la capital federal, que es la General Paz. No se estaba proponiendo hacer este tipo de obras urbanas, pero el éxito y la repercusión que tiene se termina creando a partir de la obra de la General Paz una oficina ocupada de estos espacios que son como intersecciones entre los municipios, en diferentes municipios donde el Estado Nacional termina haciéndose cargo, ¿no? Los accesos a las grandes ciudades. Entonces, en esta primera etapa del acceso fue el acceso norte considerado en función de los otros que mostré en el primer mapa, los de mayor importancia, fue el mayor importancia desde el punto de vista técnico como desde cuestiones políticas y económicas. Desde la técnica vial se trataba de una obra que ordenaría y unificaría el alto caudal de tránsito de las rutas nacionales que se vinculaban con Buenos Aires y con las regiones del centro, norte y noreste del país, que en esos términos también más dinámicas económicamente. En términos políticos, y acá por eso puse el plano de un mapa del sistema panamericano de carreteras, era una vía con proyección internacional por su función de intercomunicador con las rutas nacionales que conectaban con 4 de los 5 países limítrofes de la Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia, y por tratarse del tramo del sistema panamericano de carreteras. Ahí tiene un valor simbólico también. En tercer punto, hay un factor económico que se articula con los dos primeros, porque comenzó ya que cobró relevancia a medida que la obra comenzó a materializarse por la posibilidad de una circulación directa y segura que propiciaba la instalación de plantas industriales, así como también el desarrollo de nuevos barrios en estas zonas. Lo interesante también acá, que en el periodo que se empiezan a instalar, que uno empieza a ver que se empiezan a instalar estas industrias, también tiene que ver con una escala industrial y tiene que ver con, en términos históricos, con la segunda industrialización de sustitución por importaciones, donde las industrias también, en términos de paz, necesitan otra escala para instalarse. Entonces, tener ese espacio vacante y esos polígonos, esos espacios, territorios más poligonales, les permite instalarse estas industrias junto con la infraestructura, ¿no? Pero cuando se proyecta esto, ¿no? Uno cuando ve esa imagen, de lo que se proyectó y se presentó en 1951, veíamos, hay como estas imágenes a veces remiten a imágenes más estandarizadas, pero vemos una imagen más suburbana lo que se está representando ahí, ¿no? Que por ahí, uno después lo que empieza a ver, que por ahí en esos primeros 4 kilómetros que se hacen entre 1941 y 1953, porque en el segundo plan quinquenal empieza a avanzar, no, ahí la terminan, pero ahí quieren avanzar un poquito, pero viene después el golpe del 55, en ese periodo, por ahí consolida esta imagen, es lo que empecé a encontrar, ¿no? ¿Por qué? Porque en el golpe de Estado del 43, esta obra, que parecía dentro de los accesos lo más importante, pierde relevancia y se avanza sobre otra obra que tiene que ver con que es la autopista Richeri, que es donde se conecta también otra tecnología podemos decir, de movilidad, que es la aviación, ¿no? Que es conectar la ciudad con el aeropuerto Ezeiza y con un desarrollo, ¿no? De esa infraestructura y también con políticas de vivienda. Pero si cuando vemos acá los perfiles, ¿sí?, de los diferentes accesos, vemos que el que está pensado con mayor caudal, que ahí lo marqué en rojo, es el acceso norte, ¿no? Con esa necesidad. Y acá en este planito que estoy mostrando el tramo que es hasta la calle Pelliza, que es hasta Olivos, que es lo que se consolida durante este periodo. Acá vemos, lo que es interesante es ver cómo se pensaba ese espacio o esa densidad que vemos en esas imágenes que se está construyendo, que no es tanta, cuando vemos también ese primer tramo asfaltado en 1953, ¿no? Que corresponde con esta otra imagen que está, pero también que es de 1955, pero son esos 4 kilómetros, ¿no? Tampoco vemos tanta densidad, ¿no? Yo acá traté hacia el final de oscurecer un poco las casitas bajas desperdigadas, pero ¿no? Acá tenemos otras
imágenes también mostrando, a mí, primero, bueno, la línea, la cinta de hormigón, ¿no? El pavimento, que requiere también, por el paso de camiones que van a pasar, mayor mantenimiento, ¿no? Y después lo otro que veo es cuando veo personas a la vera, que uno dice la velocidad, y aparte es cómo ¿no? Esta idea, y cómo se articula la mirada de los ingenieros viales con la construcción de ese paisaje también suburbano. Estas imágenes las encontré ahora hace poquito, son muy recientes, ¿no? Volví acá de nuevo a plantear los perfiles. ¿Y cómo empiezo a pensarlo? Esto digo, bueno, la Panamericana, pero ¿cómo empiezo a pensarlo como corredor industrial, ¿no? Tiene que ver de por ahí circular y ver que hay muchas, uno puede ver viendo, la Alejandra que vive en Rosario, los puede ver cómo va avanzando por el acceso norte y ve esas industrias o la instalación, pero tiene que ver también con ese periodo que tras el golpe del 55 y las políticas desarrollistas que va a implementar Frondizi a partir del 58, el estímulo, el salto exponencial del crecimiento del parque automotor tiene que ver con un estímulo a la industria y sobre todo a la industria automotriz, que va de la mano de, acá lo que empiezo a jugar también, como estoy trabajando cuestiones viales, estas plantas industriales de los automotores. ¿Por qué? Porque hasta la década del 50, la primera experiencia la hace el peronismo, acá se ensamblaban los autos, no se producían. Y después empiezan también a producir, acá tiene que ver con otro trabajo que estoy haciendo con Silvia Albiti sobre las plantas de la General Motors, en Barracas y en San Martín, ¿no? La que vemos acá y que está instalada es la de San Martín, que se instala en 1938, ese predio lo compra la General Motors, pero la ampliación más grande, que es esta, que es la conocida por el estudio CEPRA, que es realizada, que es que hoy en día, si corremos la imagen de Sodimac, se pueden ver, serrucho se puede ver, ¿no? Es lo que queda de ahí, de lo que fue la vieja General Motors, se instala como adelantada sobre la General Paz, pero del borde por fuera de la ciudad. Y en 1960, Ford, que también había instalado, un dato que no dije, la primera planta de la General Motors es en Barracas, es en la zona sur, que estaba la zona industrial tradicional. Zona sur, y también se instala ahí, estaba instalada la Ford antes, que se instala antes, ¿no? En la década del 10 la Ford, en la década del 20 la General Motors. Y Ford en 1960 instala su planta en General Pacheco, ¿sí? Sobre el acceso norte. Pero es justamente cuando esta obra empieza a avanzar. Y avanza, lo que empieza uno a ver, mirando esto lo fui reconstruyendo a partir de los diarios, la prensa, empecé a ver cómo empieza a avanzar con las políticas de estímulo al desarrollo. Acá, si comparamos, a veces es interesante ver cómo, en estas secuencias de fotografías aéreas, cómo vemos estas imágenes donde vemos una densidad que no veíamos, ¿sí? Esta es de 1962, que no veíamos 20 años antes, ¿no? Ahí sí, y esta es el área donde primero se consolida. Y en la década del 60, en los diarios, lo que empiezo a ver, un poco cómo justificar ese caudal de tránsito que empieza a aumentar. Entonces aparece en el diario este censo del tránsito, lo encontré en una noticia en los diarios, cuando uno va a buscar joyitas o cosas y encuentra, como este aviso, ¿no? Del acceso norte, donde empieza a darse cuenta de esa obra. Y también el proyecto va fomentando, ¿no? En algunos materiales de loteos dice, bueno, acá va a pasar la futura Panamericana, y aparte nombrándola no como acceso norte, bueno, acá aparece en un cartel como acceso norte, sino como ruta panamericana. Y las referencias al espacio industrial también empiezan a hacer referencias en estos lotes, donde en los mismos diarios que yo encuentro cómo se avanza la obra, también encuentro estos avisos que van dando cuenta de ese loteo y dice, ¿no? Acá donde tengo, ¿no? Excepcional lote zona automotores Ford. Ya empieza a darle el nombre. Lo mismo en el otro aviso, donde fábricas radicadas en la zona Fate, Sidney, Ross y otras, ¿no? Entonces se empieza, sobre todo
en su entorno, ¿no? Alrededor, en su espacio de influencia. Después es un tejido mixto porque también empiezan a instalarse otros barrios o en algunas viviendas. Cuando si nos acercamos en los 70 aparecen los countries, ¿no? Y lo que después me parecía como interesante que estoy empezando a hacer es empezar a armar como un catálogo también de estas industrias que se van instalando, donde también, digo, acá puse porque no iba a llegar a poner, pero estoy como armándome un Excel con todas estas industrias que se están instalando, que se instalan y se empiezan a construir entre la década del 60 y el 80, y por ahí hay que seguir, digo, avanzando a construir un paisaje totalmente distinto al proyectado, ¿no? O al imaginado, y tiene que ver ahí, es lo que empiezo a articular con los tiempos de esas obras que van articulados con esas políticas y con la propia necesidad, ahí aparece lo técnico también como interesante, donde las propias industrias también necesitan otros espacios cuando la Ciudad de Buenos Aires, la cuadrícula es rígida, digo, ¿no? Esto que veníamos hablando, que no permite, digo, cuando uno ve en este análisis que empecé a hacer con Silvia Albite sobre las plantas de Barracas y de la General Motors, que siguió existiendo hasta que ahora lo tiene Movistar, y cuando se pasa a San Martín, ¿no? Lo interesante, digo, es ver cómo en Barracas se empiezan a comprar lotes alrededor, pero después tienen que hacer pasadizos por arriba, pero no tienen esa idea de planta industrial, que sí ya en la década del 60 es una marca de cómo se desarrolla estos tipos de industria. Entonces lo que faltaría acá, y me parecía como interesante, era poner, después ver los planos, y esto es un poco para terminar cómo es la noche, y después lo que ayer me parecía como interesante es ver el paisaje de hoy, un poco ahí tomo el guante de lo que decía Alicia, de esa idea de larga o para qué pensamos y estos trabajos históricos, ¿no? Pero bueno, esto es como algo que, una pastillita que puse para cerrar. Nada más. Muchas gracias.